Bueno, muy breve la presentación, la verdad que es un gusto, vemos mucha gente, amigos de distintas épocas incluso, compañeros de militancia en alguna época de la franja, juventud, etcétera, que nos pasaron los años, pero seguimos con las ganas de militancia. Particular saludo también a Julia, que hemos compartido el gabinete de la UNDEF hasta hace poco tiempo, ella una gran secretaria académica, fue de esa universidad. Y felicitar, la veo a Laura Utrera y a Paula Mascheroni por el Zoom que recién compartimos, que realmente fue muy, muy lindo, muy bueno. Hoy Gracias, nosotros comenzamos un curso de formación, un ciclo de formación del CEPAS, que es el centro que tenemos desde hace un tiempo y que ahora estamos organizando este ciclo, y la idea es poder continuar en septiembre con otro. Nos pareció que eran tres temas importantes de abordar en tres jueves diferentes. Uno, el que vamos a tratar hoy con Elsa Yande Rosas, sobre el sistema internacional, qué rol puede jugar la Argentina o debería jugar la Argentina en la región. El segundo, ya bajamos a una cuestión más nacional y vamos a hablar de sistema y de régimen políticos y qué llamamos hoy democracia. Nos va a llevar seguramente la disertación de Gastón Muti, que es licenciado en Ciencias Políticas, magíster, profesor aquí en nuestra universidad, en la UNER también, digo nuestra universidad en la UNR, y donde seguramente vamos a estar hablando de democracia, populismos, calidades de democracia, etcétera, colega de Ciencias Políticas. Y el último día, el último jueves, va a ser Freddy Storani, acerca sobre el radicalismo y las posibilidades de que el radicalismo lidere una nueva coalición o frente, un análisis de la realidad del partido y las posibilidades del radicalismo. Los tres reúnen características de una formación notable. Ahora voy a leer el, algunos antecedentes de Elsa. Gastón lo mismo, y Freddy, que es más conocido lógicamente por su actividad política, pero también tenemos que destacar que es profesor por concurso, profesor titular de Derecho Político en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de La Plata. En realidad no sé si se llama así, pero bueno, la Facultad de Derecho de La Plata. El, Hoy vamos a hablar, como les decía, vamos a comenzar con esto del sistema internacional y el papel de Argentina. Y quiero mencionar a Elsa Yande Rosas haciendo una aclaración previa. No hay ninguna objetividad en lo que voy a decir, va a haber parte de objetividad, sí, pero también está teñido por un gran afecto que siento por Elsa, que también hemos compartido programas en la UNDEF, y quiero decir que además de los antecedentes que voy a leer ahora, es una mujer muy comprometida con la universidad pública, con la democracia y también con la Unión Cívica Radical, por más que esto no es exclusivamente Unión Cívica Radical, esto es un centro que es más abarcativo, pero sí con los principios que defendemos desde el radicalismo. Elsa es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, además es magíster en Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es también magíster en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona, profesora titular de Teoría de las Relaciones Internacionales en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, que además dirige la carrera de Ciencias Políticas en esa facultad. También es profesora de la misma materia en la Universidad Nacional del Litoral, profesora de posgrado en varias universidades y ha dirigido y codirigido diferentes proyectos de investigación vinculados siempre con el área de relaciones internacionales. Ha estado en Washington también en un programa sobre defensa y ha escrito numerosos trabajos, entre los cuales, esto sí es una arbitrariedad, me gusta destacar el que escribiste, Elsa, sobre Argentina, Brasil y Chile en la misión de paz en Haití. Me parece un libro muy interesante, muy, muy bueno. Y tiene muchos trabajos publicados, como digo, en congresos o partes de libros. Y además, reitero, es una persona muy comprometida con la universidad pública, con lo académico, con la investigación y con los valores que se defienden desde este espacio que solemos decir republicanos, democráticos, defensores del Estado de Derecho. Bueno, sin más, porque venimos a escuchar la Elsa,
Elsa, te proponemos tu charla y luego algún espacio de debate entre los participantes. Muchas gracias además por aceptar esta invitación. No, muchas gracias por la invitación y gracias por tus generosas palabras, Choco. Pero realmente me complace en lo que pueda poder contribuir a la reflexión y al análisis del contexto internacional, que es, nunca nos sentimos tan afectados por lo que sucede fronteras afuera como lo que estamos viviendo hoy con la pandemia. Y por eso creo que es muy importante que podamos reflexionar sobre el impacto que está teniendo esta pandemia, esta crisis sanitaria global sobre el sistema internacional, fundamentalmente porque es un fenómeno sumamente disruptivo del proceso internacional y de las condiciones económicas, políticas, sociales y sanitarias a nivel global. Así que lo primero que quiero mencionar es que efectivamente esta pandemia tiene un enorme efecto disruptivo, pero no es un cisne negro. ¿Qué quiere decir esto? Que el origen y los efectos de una pandemia de este tipo ya habían sido anticipados por la ciencia, por la prospectiva, estaba dentro de los riesgos identificados por gobiernos, por agencias de inteligencia, estaban los informes y planes de acción de los organismos multilaterales, incluso la Organización Mundial de Salud ya venía advirtiendo la posibilidad de un riesgo de esta magnitud. Las pandemias entonces existen como riesgo y como amenaza a la seguridad nacional en la mayoría de los documentos estratégicos de seguridad de los países desarrollados. En las doctrinas y estrategias de seguridad nacional existe un punto que es el riesgo, la amenaza de una pandemia. Así que no debería sorprendernos en que esto efectivamente se haya concretado. Quizás lo que nos sorprenda es el hecho de que la mención a este riesgo no ha llevado a un correlato de desarrollo de capacidades estatales para dar respuesta a este riesgo, a esta amenaza. En general porque los países lo han puesto como una amenaza a la seguridad nacional, pero de segundo rango, ¿no? De segundo orden, después de las consideradas amenazas tradicionales. Pero entonces, ¿qué es lo que puede hacer la pandemia con respecto al sistema internacional actualmente? Bueno, lo que nosotros vemos es que esta crisis sanitaria global lo que ha hecho es intensificar y acelerar las tendencias preexistentes a la crisis. No está cambiando de rumbo, de dirección de los procesos globales, sino que lo que está mostrando es acelerando o intensificando, profundizando algunas tendencias que ya veíamos anteriormente, y lo está haciendo con mucho más desorden e inestabilidad, es decir, está generando un escenario mucho más desordenado, turbulento e inestable. ¿Y cuáles eran esas tendencias preexistentes que nosotros ya observamos antes de la pandemia? Bueno, en primer lugar, claramente es una competencia y una rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, que comenzó siendo una guerra comercial, continuó siendo una rivalidad tecnológica que se está instalando y consolidando verdaderamente como una rivalidad tecnológica, pero hoy vemos también que hay una enorme ofensiva de parte de Estados Unidos, incluso otros países como países europeos, como Canadá también, Australia, que cuestionan a China en diversos aspectos, en distintos frentes. Por ejemplo, en el manejo que hizo de la información referida a la pandemia, por ejemplo, llevando a cabo acusaciones de espionaje cibernético, por ejemplo, cuestionando el cambio de la legislación de seguridad nacional aplicada a
Hong Kong, por ejemplo, cuestionando la política más asertiva de actuación de China en el mar de la China y que afecta también a Taiwán. Es decir, lo que vemos es que se está elevando la tensión entre Estados Unidos y China y que acompaña el accionar de otros países que yo, como los que mencioné, y que en definitiva están socavando o están intentando socavar la reputación internacional de China. Reputación que obviamente ya estaba un poco golpeada por ser el origen de esta pandemia, que China intentó revertir proveyendo cooperación, ayuda de recursos y suministros sanitarios, pero que esta suma de contextos y elementos que yo mencionaba están mostrando una nueva etapa de más tensión. Algunos se atreven a anticipar los riesgos de una nueva guerra fría, un nuevo enfrentamiento entre estos dos, al estilo del enfrentamiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, e incluso algunos van un poco más allá. Y dicen, hoy está más cerca que hace unos meses atrás la posibilidad de que se consolide un escenario estratégico de Guerra Fría. Y agregan un poco más, hoy estamos un poco más cerca de meses atrás de la posibilidad de que este enfrentamiento derive en alguna forma de conflicto de tipo militar. Entonces, por supuesto, estos escenarios no son inevitables, no son irreversibles, no están escritos en la piedra, pero son escenarios que los decisores, los diplomáticos, los que toman las decisiones importantes en política exterior de los países, tienen que tener en consideración como escenarios probables. Tampoco sabemos cómo van a quedar el poder económico de Estados Unidos, de China, de Rusia, de los países europeos después de la pandemia, de los efectos que ha tenido en la economía global. No sabemos cuán debilitados van a quedar estos dos países, particularmente China y Estados Unidos, después de la crisis. No sabemos cómo se va a ver afectado ese poder económico, cómo va a estar afectado su poder militar, pero sí lo que sabemos es que esta crisis sanitaria global va acompañando esa otra tendencia preexistente que yo quería mencionar, que es el declive de Estados Unidos en términos relativos, dado que China se le viene acercando y viene ascendiendo en la escala de poder global. Es decir, Estados Unidos declina gradualmente y China asciende y crece con estatus de gran potencia también de manera gradual. Y lo que sí sabemos es que se va consolidando definitivamente a Asia y Asia-Pacífico como el nuevo eje geopolítico, ¿no? Nuevo eje de poder económico a nivel global. Es decir, hay una traslación, una transición del poder de América del Norte, del Atlántico Norte y de Europa como centros geográficos y geopolíticos que en el pasado ocupaba el poder de gravitación global, hacia la región de Asia-Pacífico. También tendríamos que mencionar que como efecto de la pandemia, cambió la percepción del poder de estos dos países, ¿no? De estas dos potencias. Es decir, tanto el poder blando, como nosotros llamamos ese poder de seducción, de atracción, que venía mostrando China para el resto de la opinión pública mundial y de muchos países, ese poder de atracción y poder blando sufrió un golpe duro a partir de, bueno, precisamente tiene que explicar
cómo no controló y cómo no informó debidamente sobre el origen de esta crisis, pero también Estados Unidos sufrió un golpe muy fuerte, porque tampoco Estados Unidos salió bien parado o salió mejor parado frente a la pandemia. Es decir, lo que dejó en claro es que no se puede confiar en Estados Unidos, por lo menos en el Estados Unidos de Trump, en situaciones de una crisis global. Es decir, que los dos fueron salieron muy golpeados como efectos de la crisis sanitaria global. Por otro lado tenemos a la Unión Europea, y la Unión Europea, el bloque, ¿no? Europa, como bloque, como espacio regional, inicialmente se mostró muy descoordinada, uno podría decir hasta incluso egoísta al principio de la pandemia. Cada uno aplicó la lógica de sálvese quien pueda, cerraron fronteras, tomaron decisiones muy descoordinadas a nivel nacional, pero lo que vemos es que recientemente hay un giro en las posibilidades de cooperación y de coordinación dentro de la Unión Europea, y ha dado un paso muy importante a partir de este mega acuerdo económico y paquete de salvataje y de ayuda a los países más dañados y que sufrieron más golpes con la pandemia. Es decir, un acuerdo económico y claramente un acuerdo político que fortalece a la región en lo económico y la fortalece también en lo político. Por supuesto, no desaparecen todos los problemas que existen hacia adentro del bloque, pero lo interesante es que la Unión Europea frente a esta crisis está respondiendo con más integración y no con menos integración. Apostó un paso hacia adelante y incluso se rompieron muchas de las tradiciones, como la de Alemania, que era muy renuente a salirse de medidas más austeras y de control del déficit fiscal, etc. La otra tendencia que esto nos pega muy de lleno, muy de frente a la región, es que en el plano estructural esta crisis sanitaria profundiza también la crisis del multilateralismo, que era preexistente, que no se origina en esta pandemia, pero que el coronavirus y la extensión de este fenómeno global no hizo más que profundizar y mostrar las fallas, ¿no? de cómo la arquitectura de normas e instituciones internacionales están fallando y no están dando respuestas, ¿no?, a los problemas globales. Muchas de esas instituciones, como es el caso de la OMS, de la Organización Mundial de Comercio, también de salud, la de comercio también está sufriendo, está viendo socavados nucleares, pero puntualmente la Organización Mundial de la Salud, lo que vimos que se está convirtiendo en un escenario de rivalidad también. Y lo que vemos es que Estados Unidos había iniciado ya anteriormente una política de retracción, de repliegue de las organizaciones internacionales, estaba apostando a alguna forma de más aislamiento, de abandono de muchos de los acuerdos y de las instituciones internacionales que el propio Estados Unidos se había sido fundador y había apostado en su creación, y después de la Segunda Guerra Mundial, y vemos cómo esta política del presidente Trump de salida de muchas de estas instituciones, ¿no? Me refiero al Acuerdo de París sobre cambio climático, incluso de la misma Organización Mundial de la Salud, en fin, de una serie de acuerdos, megacuerdos de libre comercio, esa salida de Estados Unidos de esas instituciones internacionales, se le suma también a las fallas de una China golpeada, es decir, que lo que encontramos ahora es que no hay un administrador del sistema. Es decir, estas instituciones internacionales necesitan de la participación de los grandes jugadores. Sin Estados Unidos y sin China, o sin una China
está flaqueando en su participación, no hay forma de que el sistema siga funcionando de manera dinámica y estabilizada. Es decir, esto nos lleva a un mundo mucho más turbulento, más desorganizado, y esta crisis del multilateralismo, por supuesto, nos interpela, ¿no?, sobre la posibilidad del futuro que van a tener los regímenes internacionales, o incluso las coaliciones de estados mucho más informales, como pueden ser la coalición de G20, que en algún momento tuvieron un rol estabilizador y de resolución de muchos conflictos. Hay que hacer una diferencia entre las organizaciones más técnicas y funcionales, que son las organizaciones que por lo menos están mostrando un poco de reacción, de las organizaciones políticas, que esas sí se quedaron sin dar respuesta. No funcionó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no funciona, fueron realmente irrelevantes organizaciones políticas como la Organización de Estados Americanos, es decir, los órganos políticos se mostraron menos activos y menos resolutivos, menos efectivos que las organizaciones funcionales. Todo esto, yo lo podría sintetizar como el riesgo de un mundo sin reglas. Y un mundo sin reglas, sin normas, sin instituciones internacionales que funcionan, es el peor escenario para América Latina y para Argentina, por supuesto. Entonces, la gran pregunta es si verdaderamente esto que estamos viendo es una situación coyuntural o si estamos frente a un cambio de ciclo histórico, es decir, a un cambio más estructural, y si vamos transitando hacia una situación verdaderamente anómica a nivel internacional, es decir, donde las reglas internacionales ya no se cumplen, ya no tienen fuerza, las instituciones no tienen capacidad de enforcement, de aplicar las reglas internacionales. Y la otra preocupación es que en un momento en el que surge, hay una agenda de problemas globales muy amplia, obviamente la vacuna y la pandemia y la necesidad de responder con una vacuna que es un bien colectivo, debería ser un bien colectivo global. Lo que vemos es que este escenario sin reglas y sin instituciones fuertes no facilitan la coordinación y la cooperación internacional que justamente es necesaria para proveer esas soluciones globales, esos bienes públicos globales. El otro punto que quiero mencionar es el de la discusión sobre la globalización. Hay muchos intelectuales que están hablando de si vamos hacia una etapa de desglobalización. Lo que podemos anticipar es que la globalización no se va a interrumpir o detener, pero puede que se desacelere o se revierta en algunos campos específicos. Es decir, están aumentando las críticas a la hiperglobalización, puede tener efectos en mayores restricciones a la movilidad, a los viajes, mayores controles migratorios, pero también esta crisis, esta pandemia, lo que es posible que deje como efecto es que va a haber un cambio en los procesos productivos globales. Es decir, lo que se anticipa es que haya una relocalización de la producción. Es decir, que como se vieron interrumpidas las cadenas globales de producción, es posible que los países estén intentando llevar la producción hacia adentro de sus fronteras, o por lo menos cerca de sus fronteras. Es decir, romper con esa producción o modelos o cadenas de producción globales que tenían en general todas a China como eje, y pasar a la producción más local, de puertas adentro de sus propias fronteras. Por lo menos esto es decisiones que están tomando países europeos
referida a la producción de insumos estratégicos, como son los insumos sanitarios y suministros que tengan que ver con la salud. Dijiste, Choco, que van a hablar sobre la democracia y sobre... Entonces esto voy a mencionar muy brevemente tendencias globales, en las otras reuniones, ¿no? Yo lo que se ve también es que va a haber un Estado más fortalecido, es decir, más presencia estatal sobre el mercado. Los países van a tender a desarrollar más capacidades estatales, particularmente en lo vinculado a los sistemas de salud, de investigación, a los suministros médicos. Y no quiero dejar sin mencionar lo que sí me parece dramático en términos de impacto global de la pandemia, y que es los efectos que está teniendo la economía global. Acá es donde veo un impacto de más largo alcance, más profundo. No se ve la posibilidad de que la economía mundial vuelva a ser exactamente igual al periodo prepandemia. Hay una caída abrupta de la economía mundial. Algunos hablan de una recesión mundial. Hay que ir hasta la Segunda Guerra Mundial, incluso hacia la Gran Depresión, para encontrar una caída conjunta de toda la economía mundial al mismo tiempo y de niveles tan altos de caída en el producto global. Por supuesto va a haber una destrucción de algunos sectores, o hay sectores donde les va a costar mucho más la recuperación. Se habla de todo el sector turismo internacional, del transporte aéreo, del entretenimiento masivo, de sectores como gastronomía, por ejemplo. Son todos los sectores internacionales que más les va a costar recuperarse, y en algunos casos algunos sostienen que no van a volver a niveles como los anteriores. Es posible que en la economía global haya una mayor concentración en grandes compañías, que son las que puedan resistir la tormenta. Puede haber claramente también un despegue de las empresas y de las grandes compañías tecnológicas. Ahí la revolución tecnológica y digital sí está marcando una brecha con otros sectores. Pero bueno, todo esto todavía está en revisión, porque depende, por supuesto, de cuánto tengan que volver estas aperturas y cierres de la economía y de las actividades que estamos viendo en la gran mayoría, ¿no? En países europeos. Hoy cerró nuevamente Nueva Zelanda. Es decir, no sabemos cuánto estas cuarentenas o los confinamientos van a continuar a lo largo de este año, para tener una proyección ajustada de esa caída de la economía global. Pero tampoco sabemos si son suficientes los paquetes de ayuda que han decidido los países, o si van a llegar a tiempo. Todo esto está todavía en revisión. Impactos de esto en otro campo, que nos interesa fundamentalmente a la región: en el desempleo y en la pobreza. Sabemos que el desempleo y la pérdida de ingresos de trabajadores informales se va a disparar de una manera dramática. Sabemos que va a haber un fuerte aumento de la pobreza. Sabemos que si no se toman decisiones muy drásticas y urgentes, se va a profundizar la desigualdad. Particularmente estoy hablando ya de América Latina, ¿no? Se va a profundizar la desigualdad, va a aumentar el enojo social. Ya en América Latina se habla de una otra década perdida, es decir, esta crisis nos puede llevar a un retroceso de 13 años en la región. Calculamos que vamos a volver al nivel de ingresos que teníamos en el 2010, y en términos, yo tenía un PowerPoint para mostrarle con estos datos, pero no sé si nos da, no creo que nos dé mucho más tiempo, pero le voy a, bueno, no, si hace falta los muestro, pero lo que Elsa, sabemos para... ¿podés Sí, hacerlo?
Podés hacerlo ¿Sí? si querés. Sí, sí. Bueno, porque la verdad me parecen muy interesantes mostrarles para tener claridad de acá. Voy a compartir acá. No puedo compartir, me parece. Ahora sí. Ahí se está viendo. Sí, perfecto. Ahí, Choco, estoy Bueno, teniendo problemas para reactivar tu audio. Fíjate. ahí está. Bueno, ¿cuáles son esos problemas de choque externo que va a sufrir América Latina? Caída de los precios de los productos primarios y de los términos del intercambio que impacta decididamente nuestras capacidad de exportación. Va a haber una caída global del comercio internacional que nos va a afectar muy fuertemente a América Latina. Va a haber una reducción dramática de las remesas. Las remesas, ustedes saben, son el dinero, el ahorro que los migrantes envían desde el exterior a sus familias que están en los países de origen, ¿no? Hay economías que dependen fuertemente del envío de las remesas y estos se van a ver muy afectados, menor demanda de los servicios turísticos y una vulnerabilidad financiera global. Acá lo que pueden ver es la economía mundial va a tener la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que tenemos que anticipar y lo que sabemos que va a pasar es que el Producto Bruto per cápita va a caer en prácticamente la totalidad de los países a nivel mundial. Y algunas zonas van a caer más que en otras, ¿no? La economía va a sufrir más en algunas regiones que en otras, salvo China y un poco India y algo en la región de Asia-Pacífico, no vamos a ver crecimiento en la economía. Para América Latina, estos son datos dramáticos. Fíjense, en el diciembre del 2019 se decía que América Latina en el 2020 iba a crecer 1,3% del Producto Bruto de la región. En marzo ya se decía que el producto iba a caer un 1,8%. En abril ya se empeoró la perspectiva y decían, bueno, la economía de la región va a caer 5,3%. Hoy ya se dice que alrededor del 9% va a caer la economía en la región. Por supuesto, el Producto Bruto de América Latina, que caerá en términos globales 9,1%, tiene diferencias por países, ¿no es cierto? Acá lo que pueden ver es, hay países que va a caer mucho más. Nosotros, Argentina, que está por acá abajo, se estima que puede caer alrededor del 10%. Y hay países que van a ver menor reducción de su Producto Bruto. El desplome del turismo para América Latina va a ser muy importante, pero fundamentalmente va a golpear fíjense, a las economías del Caribe, ¿no? Que están todas agrupadas aquí. ¿Por qué las va a golpear muy fuertemente? Porque miren, hay algunas que dependen entre el 30 y el 90% del empleo, dependen del turismo, del sector turístico. Entonces el empleo va a haber una pérdida de trabajo, de lugares de trabajo, de empleo fenomenal. Y también el Producto Bruto de estos países del Caribe, entre poco menos del 30 y un poco más del 40% del Producto Bruto depende de los servicios turísticos. Estos son los países que más van a sufrir la suspensión de viajes y de turismo. Bueno, y
diapositiva lo que les muestra es que hay la década perdida que yo mencionaba, ¿no es cierto? El PBI per cápita de la región de 2020, que está aquí, va a ser al mismo nivel de lo que teníamos en el 2010. Es decir, perdemos una década fruto del parate de la economía. Y este es el colapso del comercio mundial de bienes. Fíjense, se calcula que va a caer entre el 13 y el 32% el comercio internacional. La última caída importante del comercio internacional se dio durante la crisis del 2008-2009, que era una caída del 12,8, casi 13%. Bueno, esto puede ser el doble de esa caída del comercio internacional. Y no solamente eso, sino como decíamos en la primera diapositiva, cayeron también los precios promedio. Por supuesto, nosotros somos, Argentina es un exportador de productos agrícolas, agropecuarios, y tanto no cayó. Peor están los países que exportan petróleo o algunas formas de recursos energéticos, donde la caída del precio fue dramática. Estoy pensando en Ecuador, en Venezuela, ¿no? en México, propio Colombia, que tiene también un sector en ese sentido. Y acá lo que tenemos en este costado es que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Una caída del 23% de las exportaciones que se calcula de la región. Y acá lo que vemos es esa disminución de las remesas que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Que va a afectar más a los países más pobres, que son los que justamente las remesas representan mucho más en su Producto Bruto. Por ejemplo, Haití, Honduras, Salvador, Jamaica. ¿Y esto por qué? Porque claro, cuando se achica en una contracción económica en Estados Unidos y en Europa, que son las regiones donde van más los migrantes de América Latina, afecta inmediatamente a los migrantes que envían remesas a sus países de origen, ¿no? Y ese freno se da particularmente en los sectores de la economía que más emplean esa mano de obra migrante. Bueno, y acá tenemos datos de desocupación para la región. Se calcula que aumentará 44 millones de desempleados, de desocupados, de una fuerza de trabajo a nivel regional de 326 millones, es decir, la tasa de desocupación va a llegar al 13%. Y la pobreza también, la pobreza extrema y la pobreza van a aumentar significativamente. La tasa de pobreza aumentaría al 37% y la pobreza extrema al 15%. Estamos hablando de, obviamente, esto, bueno, acá tengo un gráfico de distintos países, no a todos no nos va a impactar por igual, nosotros estamos acá encabezando la lista también, porque tenemos un incremento de la pobreza de 10 puntos porcentuales, se calcula, y de la pobreza extrema de 3 puntos porcentuales. Todo, bueno, y acá voy a pasarlo rápido, porque lo que vemos es que también no solamente aumenta la pobreza y la pobreza extrema, sino la desigualdad. La desigualdad es esa brecha que existe en la distribución de ingresos entre el sector más rico y el segmento más pobre. Y acá, nuevamente, la región va a sufrir un golpe muy duro. Se calcula que casi 5 puntos porcentuales va a aumentar la desigualdad en este año, ¿no? Hay países como Argentina, Ecuador, Perú, que se calcula 6 o más % de aumento en esa desigualdad. Todo esto lo que nos muestra es que va a haber un fuerte deterioro de las clases medias. Más de 33 millones de personas que pertenecían a clases medias van a pasar
a los estratos más bajos. Va a haber una caída fenomenal de clase media a la pobreza. Y todo esto no puede ser más que generar más descontento, más malestar social. Bueno, acá les muestro unos datos también de empresas que van a cerrar y de firmas de microempresas que van a cerrar, se calcula que van a cerrar. Entonces, con esto lo que quiero mencionar es que vamos hacia una situación, yo diría, de crisis de gobernabilidad en la región de América Latina. Deberíamos esperar muchas tensiones sociales, en algunos países ya estaban antes de la pandemia, quedaron de alguna manera entre paréntesis con las cuarentenas y los confinamientos, pero que ahora ya están empezando a salir nuevamente a la calle, y lo peor que puede suceder es que la región va a salir de la pandemia más pobre, más desempleada y más enojada. Entonces, lo que debemos anticipar para la región y para Argentina en ese contexto es que las tensiones sociales y políticas y el riesgo de crisis políticas de gobernabilidad van a estar a la orden del día. Y ya me parece que podemos ir cerrando, o hago una última mención a cuestiones referidas a política. No sé, ¿me dirás, Choco, o menciones referidas a política exterior de Argentina? ¿Unas líneas? O... Sí, me parece, sí, si querés completar con eso, perfecto. Perfecto, bueno, ¿qué agrego? En ese contexto amplio, América Latina es más vulnerable a la globalización. América Latina es una región muy heterogénea, muy diferente, distintos modelos de inserción internacional, distintos modelos de producción y de desarrollo, distintas relaciones con Estados Unidos. Hay en la región un nivel de fragmentación y un nivel más bajo de cooperación regional de las últimas décadas. Estamos llegando al piso de la cooperación regional. Y Argentina en ese contexto tiene muchos desafíos. Yo creo que Argentina tiene que saber que la región tiene un desacoplamiento positivo, es decir, está fuera de los escenarios más calientes de tensión a nivel global, estuvo fuera, lejos en términos geográficos, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y hoy está lejos de los puntos más calientes de tensión internacional. Eso es una ventaja para América Latina y es una ventaja para Argentina, pero América Latina se está convirtiendo también en este nuevo, corre el riesgo de ser ese nuevo escenario de confrontación y de rivalidad entre China y Estados Unidos. Y por otro lado hay un desacople de la región, y a Argentina le pasa lo mismo, un desacople negativo. El otro era un desacople positivo, ¿no es cierto? Y este es un desacople negativo. Estamos fuera, América Latina estuvo siempre fuera de las grandes cadenas globales de valor, de los clústeres de innovación y de transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico. Algunas reflexiones finales sobre la política exterior argentina y desafíos de esa política exterior. Me parece que Argentina tiene que continuar apostando a un modelo de inserción internacional de diversificación de sus vínculos externos. Tiene que mantener, desarrollar y cultivar relaciones externas amplias, positivas, flexibles en el sentido de no rígidas, pensar en horizontes diversos en sus relaciones, es decir, tener buenas relaciones con las potencias establecidas, pero también con los países emergentes. Tiene que, de alguna manera, tratar de cultivar y mantener la equidistancia entre esta rivalidad, no alineamiento
ni con China ni con Estados Unidos, va a ser difícil, cada vez más ese margen y esa ventana de oportunidad va a ser más chica, cada vez vamos a sentir más la presión del tironeo, ¿no? De un lado y del otro, pero hay que intentarlo porque hay que evitar ese alineamiento. Y creo que uno de los puntos más directos y más cercanos, inmediatos, es enfrentar el desafío de reconvertir la relación con Brasil. Hay que resolver la situación distante y conflictiva que tenemos, o fría, diría yo, más que conflictiva, que tenemos con Brasil. Hay que mejorar ese vínculo, eso es clave, porque es una relación que desde comienzos de la democracia constituye un núcleo estratégico clave que nos permitió proyectar estabilidad y cooperación en la región, además porque es un socio comercial muy importante, clave para Argentina, es más importante para Argentina que para Brasil, ahí hay una asimetría. A nosotros, en términos comerciales, Brasil es más importante de lo que nosotros representamos para el mercado brasileño. Algunos dicen cultivar la paciencia estratégica, tratar de desideologizar el vínculo, es decir, volverlo más pragmático. Eso no significa que el actual gobierno tenga que renunciar a sus creencias o a sus ideologías, sino que, dejar de poner por encima las diferencias ideológicas por encima de los intereses que son intereses materiales y que son también intereses políticos. Y ante las crisis de gobernabilidad, me parece que Argentina tiene que continuar con una tradición histórica, que es promover la democracia representativa, apoyar la democracia, promover el respeto a los derechos humanos, porque esas fueron políticas de Estado, fueron pilares de nuestra política exterior desde la vuelta a la democracia. Y en términos de comportamiento, Argentina no puede aspirar a tener un alto perfil que exceda nuestros recursos. Es decir, no tiene que estar por encima de nuestras posibilidades, tiene que ser una política exterior prudente, que tenga un rumbo, se apoye en algunos valores o pilares, y que apuesten particularmente a ser un constructor de espacio de cooperación y coordinación. Argentina puede, sin pretender tener el liderazgo en la región, puede ser un promotor de diálogo y de consenso. Y me parece que ahí es donde puede apuntar. Particularmente, y aquí con esto termino, el aislamiento de Argentina de la región, un poco lo que está haciendo el actual gobierno, porque ve que se siente como un cuerpo extraño dentro de las diferencias ideológicas del resto de los países de la región. Ese aislamiento es una muy mala política, no le trae ningún beneficio a la Argentina, todo lo contrario, son todos costos, y esta salida de esta crisis global necesita mucha más concertación y diálogo a nivel regional. Bueno, hasta aquí llegué, perdón que se me hizo tan extenso, al final me fui extendiendo demasiado, pero bueno. No, para nada, excelente, Elsa. Comparto muchísimo y disfruté mucho tu charla. Hay una serie de preguntas que yo fui anotando, pero tranquilamente, si te parece, Hipólito, yo anoté las preguntas, pero también quienes las quieren formular. Creo que sería mejor si somos respetuosos del tiempo, vamos habilitando el micrófono. Por ejemplo, Georgina Lozada quería hacer una pregunta vinculada a OMC, y luego Federico Moore tenía una serie de preguntas sobre el nacionalismo, la posibilidad de resurgir de los nacionalismos, que lo ato mucho a lo que comentaba también Elsa sobre una globalización más lenta, que parecería que viene. Y si te parece, arrancamos con esas dos preguntas. Luego hay Preciani tiene unas preguntas sobre el tema de China como liderazgo, Pacho sobre el tema Mercosur, Antonella sobre si podemos ir a una situación anómica, y Mendías acerca de que las políticas que está haciendo el gobierno actual, y cierta cerrazón. Si vamos dando la palabra, y no nos vamos de eje de la charla, creo que eso es muy importante, y somos respetuosos con el tiempo, creo que es mejor que lo
lo formulen las personas que te mencione Hipólito, por favor. Perfecto, ya está Geo con el micrófono prendido. Ahora, a medida que vos vas dando la palabra, Choco, cada uno va a poder prender el micrófono. Así que volviendo al respeto por la cuestión de los tiempos, seguimos así. Bien, gracias, Georgina. Bueno, gracias. Bueno, Elsa, muchas gracias. La verdad que brillante tu exposición, me pareció súper interesante y muy, muy clara y didáctica. Mi pregunta era si se podía tomar como ejemplo lo que todos conocemos como la famosa crisis de las rondas de la OMC, me refiero a la Organización Mundial de Comercio, y digamos, este tema de que en definitiva sí o sí necesitamos las reglas y nadie se va de la OMC y la seguimos tomando como como único modo de regular el sistema multilateral de comercio. Vos, cuando al principio mencionabas este tema de la crisis de la institucionalidad del sistema internacional en general, hablabas más de la OMS y diferenciaste claramente entre las organizaciones internacionales políticas y las funcionales. Supongo que vos a la OMC la ves más por el lado de la funcionalidad no como la OMS, pero bueno, básicamente específicamente, la pregunta era si se podía tomar a la OMC como un ejemplo de funcionalidad y en definitiva algo como que sí o sí debe existir y los países más que nada como los nuestros necesitamos recurrir ante cualquier conflicto, bueno, en este caso de índole comercial. Gracias. Claro, totalmente. No sé si la hacemos todas, voy respondiendo. Perfecto. Sí, me parece mejor. Totalmente de acuerdo con lo que vos planteabas, Georgina, y en esa era mi mirada, ¿no? Digamos, cuando hablamos de guerra comercial entre Estados Unidos y China, hablamos de una tendencia a implementar medidas proteccionistas, que lo que hacen es una respuesta proteccionista de la otra parte, y esto empieza a romper con las reglas establecidas dentro de la Organización Mundial de Comercio. Y después, el hecho de que no se reemplacen, no se complete el tribunal de última instancia dentro de la OMC, también deja sin una instancia de resolución de los conflictos comerciales. Entonces nos quedamos en una situación anómica. El proteccionismo, digamos, una guerra de medidas proteccionistas de los grandes estados entre sí, es peor escenario para los países chicos como los de América Latina. Es decir, para que tengamos claro, América Latina nunca participa, no es un hacedor de reglas internacionales, no participa en la mesa que toma las decisiones de las grandes normas y reglas internacionales. Es tomador, siempre lo fue, siempre tomó las reglas que toman otros, ¿no? Que deciden otros. Entonces, un escenario así de estas características, donde los países se tiran por la cabeza con sanciones, aranceles, le ponen aranceles y tarifas al aluminio, a los distintos sectores, del que sea, genera una situación de profunda inestabilidad y salen perjudicados todo el comercio a nivel global, ¿no? El proteccionismo fue la respuesta que le dieron los países a la crisis de la Gran Depresión y profundizó la crisis. Y se tardó mucho más en salir de esa crisis justamente porque los estados reaccionaron con más proteccionismo, ¿no? Bien, gracias Elsa, gracias Geo. Pasamos entonces a Fede Moore, no sé, no te veo Fede, pero si querés hacer la pregunta, habías hecho un par de comentarios mientras se desarrollaba la charla. No sé Fede si estás por ahí, si no pasamos a Preciani, que había hecho también Esteban, ahí te veo Esteban. A Esteban Preciani, ahí está. Hola Esteban. No sé, Fede, si estaba por ahí, quería preguntar. Bueno, primero, Elsa, felicitarte porque la verdad muy claro, por ahí cuando hice la pregunta fue medio el principio y creo que a lo largo de la charla lo fuiste aclarando, sobre todo esta última parte yo en una parte te preguntaba cómo esta relación entre Estados Unidos y China afectaba a América Latina y principalmente a la Argentina, y cómo veías a China
por todos los informes más que estuvimos viendo y escuchando, de acá a una década o dos como futuro líder, superando a Estados Unidos, o si realmente la relación que tiene que tener China con Estados Unidos es una relación dialéctica donde ambos se necesiten y el mundo se vaya acomodando a partir de eso, no necesariamente uno superando al otro. Un poco preguntarte qué opinás de eso y bueno, creo que la otra parte ya la aclaraste. Sí, yo lo que veo, tenía otro gráfico, pero no lo voy a mostrar. Lo que vemos es que obviamente China está creciendo y está alcanzando, y ya en poder, el Producto Bruto Per Cápita en paridad de compra ya supera a Estados Unidos, pero Estados Unidos se resiste a perder esa supremacía. Acá hago un paréntesis, porque algunos dicen, bueno, ¿qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar si gana el candidato demócrata? Bueno, podemos esperar que en realidad la rivalidad con China va a continuar, porque ahora ya hay detrás de esta postura un consenso bipartidista muy fuerte, y la sociedad norteamericana, tanto los demócratas como los republicanos, coinciden en una visión crítica, ha aumentado la visión anti-China. Entonces, la rivalidad va a continuar, pero lo que va a cambiar son los instrumentos, el tono de esa rivalidad, los registros, va a bajar la intensidad, es decir, Estados Unidos va a dar pelea, se va a resistir a esa pérdida de supremacía, pero lo va a hacer con otros recursos. Y Estados Unidos va a intentar reconstruir todo lo que Trump destruyó, ¿no? Volver a tener buena relación con sus aliados estratégicos históricos, ¿no? Europa, Reino Unido, Japón, cuidar a Corea del Sur, volver a atender todos los aliados estratégicos que tenía desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Cosa que Trump se dedicó a destruir, ¿no? Y a desmantelar. Y Biden lo que ha propuesto también es volver a apuntalar las instituciones internacionales que el propio Estados Unidos había ayudado a construir, había sido autor, ¿no? Entonces, si gana el candidato demócrata, puede ser que la rivalidad con China va a continuar, pero puede ser que se utilicen otros recursos, otros instrumentos. Bien, gracias, Elsa. Lo veo a Fede, no sé, Fede Moore, si Sí, estás, sí. querés hacer tu comentario, por favor. Bueno, Gracias, Elsa, dale. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quería hacerte una serie de preguntas. Bueno, la primera es cómo ves el resurgimiento de los nacionalismos post pandemia, que bueno, algo has hablado. Después el otro tema es cómo esta misma base nos afecta en las relaciones futuras con los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, que está ocupando las Islas Malvinas. Y por último, algo más vinculado a Latinoamérica, es lo referido a la reforma constitucional que se va a dar en Chile. Si esto que se habla de que se pueda transformar en un Estado plurinacional pone en riesgo la unidad territorial y política del Estado trasandino, y si esto después a futuro nos puede llegar a afectar también a nosotros. Muy interesante, Federico, todas las preguntas que planteás. Primer punto, con respecto a los nacionalismos. ¿Qué vimos que pasó con la pandemia? En general vimos mucho estados de excepción, ¿no? Los gobiernos y los estados empezaron a tomar muchas medidas excepcionales, ¿no? Que restricción en la circulación, confinamiento, obligar a las personas a restringir sus derechos y libertades, ¿no? Pero vimos que las democracias más consolidadas tendieron a cuidar un poco más esa preservación de libertades y derechos individuales. Y por eso la vuelta y la salida de alguna manera,
la salida de las cuarentenas y los confinamientos se hicieron mucho más rápido, con más cuidado, y hay como una vuelta más fácil al estado original de derecho de esto. En cambio, los países que ya eran gobiernos populistas, que tenían algunos deslizamientos autoritarios, aprovecharon la pandemia para profundizar ese lineamiento. Entonces, no hay un patrón similar. Esos países donde hay más tendencias autoritarias, comienza a haber mucho más malestar, comienzan a profundizarse esas corrientes nacionalistas, la ultraderecha, la xenofobia, ¿no? Entonces, hay que ver como dos patrones diferentes, ¿no? En algunos vemos una salida más rápida, más vuelta a la normalidad de los derechos de las personas, y en otros vemos un escenario más preocupante, ¿no? Estoy pensando en Hungría, ¿no? Por ejemplo, en Turquía, etcétera, que son los países que están tomando decisiones más drásticas, ¿no? Por eso se habla que hay democracias que parecen que van a ser más resilientes, ¿no? En la América Latina, ustedes saben que hace ya más de 10 años, hace 15 años, que el Latinobarómetro viene midiendo una declinación, una caída en la aprobación de las sociedades latinoamericanas con respecto a la democracia. Es decir, cada vez viene bajando el nivel de aprobación. La democracia sigue siendo el mejor o el régimen político más aprobado, sin duda, pero ese nivel de aprobación viene bajando, viene declinando, ¿no? Entonces, como dice el estudio Latinobarómetro, estamos hablando de la democracia churchilliana, ¿no? Por Churchill, es decir, la democracia es el peor sistema de gobierno excepto de todos los demás, ¿no? Entonces, sigue siendo la única sistema de gobierno más fuerte, válido y demás. Entonces, en la región, en América Latina, miramos con preocupación eso, ¿no? Fuerte tendencia a la desaprobación, caída de la desaprobación a la democracia y caída en la aprobación de los actores de la democracia, los parlamentos, los partidos políticos, el poder judicial, etcétera, etcétera. Chile es un reflejo de eso, ¿no? Chile, entre otras cosas, muestra también eso, muestra el enorme descontento por cuestiones de desigualdad, por cuestiones de un régimen político que no se ha ido adaptando a los cambios y a los reclamos y demandas de la sociedad, y una necesidad de ruptura del statu quo, ¿no? Pero bueno, el proceso de la reforma constitucional en Chile está envuelto en mucha incertidumbre y mucha tensión social, mucho malestar con el actual gobierno, es decir, todavía no sabemos cómo se va a llevar a cabo y qué resultado va a tener, ¿no? Y con respecto a, creo que lo último era lo de la base china. Bueno, por ahora es un tema que no nos ha traído consecuencias, pero eso no significa que no nos traiga consecuencias a futuro, porque ese tipo de decisión estratégica de aceptar una base militar que tiene fines, que pueda tener fines científicos y demás, pero que pueda para Estados Unidos en un futuro cercano ser objeto de discusión de un tablero, de una mesa de rivalidad estratégica y de seguridad, no tengo dudas que eso nos puede acarrear dificultades. Nos puede poner un ojo de tormenta completamente indeseado, ¿no? Bien, muy claro, Elsa, muchas gracias. Quiero agradecer y darle la palabra ahora a Gonzalo del Cerro, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, que pidió la palabra. Pacho dice que ya está claro con tu charla, las preguntas que tenía pendiente. Quedaría luego Antonella y María Graciela Mendías para hacer su
sus comentarios y preguntas. Gonzalo, te agradecemos mucho que hayas participado y escuchamos tu comentario o pregunta. Tenés que abrir el micrófono. Fíjate si podés abrir el micrófono. Gonzalo, ¿me escuchaste? Deberías abrir el micrófono. Ahí está, ahí está. Ahí va. ¿Me escuchan? Sí, bueno, perfecto. Gracias por la invitación y, bueno, felicitaciones a la disertante, ha sido muy amplia, muy concisa y muy clara, atributos no siempre frecuentes y no siempre posibles. Pero quiero hacer una pregunta, es decir, en el marco de los internacionalistas, lógicamente, después de la diplomacia del ping-pong instalada por Nixon-Kissinger, la Guerra Fría tuvo un aspecto, una caída brusca, y las consideraciones políticas dejaron de estar de lado como había sido con la Unión Soviética, que era mostrada como un totalitarismo autoritario, cosa que no ocurre con China. En el marco internacional, ¿el crecimiento de China se ve como un producto de su autoritarismo interno, de su totalitarismo interno, o es más, como dicen los americanos, producto del robo tecnológico? ¿Cuál es la opinión de usted, de si se puede tener una opinión sobre esto que es tan complejo, ¿no? Sí, no, sin duda. La razón de este ascenso de China tiene que ver con decisiones que se tomaron por el régimen chino en la década del 70, empezar a adoptar medidas que acerquen de apertura, de liberalización y apertura económica, medidas que hacen a un capitalismo más cercano a políticas de mercado, y que, como dicen ahora de Estados Unidos, nosotros le dimos la posibilidad, la oportunidad que aproveche y se sume a una globalización económica, y aprovechando de ese proceso, incluso con el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio en el 2001, termina de integrarse a ese capitalismo global. Es un proceso que sacó fruto, sacó provecho de esas circunstancias, y Estados Unidos lo promovió pensando que eso le iba a dar efectos de reforma política interna, y eso fracasó. Es decir, China creció económicamente, se sumó a un capitalismo con sus particularidades, un capitalismo de Estado y más burocrático, pero no se abrió internamente, no se democratizó, no hubo reforma política, etc. Entonces, esas aspiraciones de Estados Unidos no se cumplieron, y hoy están todos lamentando, incluso me refiero a los republicanos y los demócratas, están lamentando ese fracaso de lo que fue una política de Estados Unidos de largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, ya saben que China no va a reformar, no va a introducir reformas, por todo lo contrario, lo que está mostrando ahora en la coyuntura más presente es que ahora está tomando decisiones justamente en otro sentido, está profundizando el régimen en lo político, está acorralando a Hong Kong, está tomando acciones más duras en el mar de China, que ponen en riesgo la seguridad de la región. Es decir, ahora China está mostrando otra cara, ¿no? Por eso decía que está mostrando también los riesgos de una China en ascenso y de una globalización con características chinas. ¿Qué puede significar para el sistema internacional que la gran superpotencia o que tenga la supremacía a nivel mundial sea un gobierno autoritario, ¿no? Totalitario, ¿no? Todavía no tenemos esa, no podemos ver los efectos de eso, tendríamos que poder anticiparnos, ¿no? Bien, clarísimo. Gracias. Antonella dice que ya ha quedado su respuesta contestada, que era acerca de un sistema anómico, y quedaría María Mendías, si querías hacer tu comentario o tu pregunta, por favor, María Graciela. Sí, bueno, muchas gracias, doctora. Pido disculpas porque estuve tomando examen. Perdón, sos mi ex compañera de Flaxo. Y justamente claro, iba a decir, Choco, no me reconocí, Choco, porque yo tenía 30 años y ahora tengo casi 62.
Qué gusto verte. Y sí, y te iba a agradecer porque Choco es una de esas personas, las universidades se han transformado, como dice Pierre Bourdieu, en recintos, ¿no? En recintos con timones ideológicos, y si algo tiene el Choco, por eso lo recuerdo y me dio alegría verlo, es su calidad como persona y su apertura. Así que Bueno, me dio mucha alegría verte, Choco. Y mi pregunta igualmente. va en relación, doctora, con esto, ¿no? Usted refirió a las, digamos, como una de las salidas posibles, o necesaria, o creo yo que indispensable, es la posibilidad de apertura, ¿verdad? Que tengamos en América Latina en general y en Argentina en particular. La pregunta sería la siguiente, perdóneme, pero ya le dije casi 62 años, y a mí me preocupa mucho, ya que usted refirió, por un lado, a la caída de legitimidad de los regímenes democráticos. Por un lado se entiende porque hay unos que votan todos los días en el mercado y hay otros que votamos una vez cada 6 años, ¿verdad? Ahora, si hay que reforzar la democracia representativa, y la democracia representativa requiere sí o sí, digamos, la participación de un gobierno con hechura de las políticas públicas, pero de una oposición. Frente a las políticas actuales, que creo que, como le decía a un alumno recién tomando exámenes hoy, digo que lo que más demuestra el estado en el que estamos en Argentina, y perdónenme la palabra o el concepto, creo que se irradia en la prostitución lingüística que tenemos en la actualidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ve usted que podemos, desde la oposición a un gobierno que se cierra, cómo podemos salir, desde dónde podemos aunarnos, desde qué puntas asirnos, ¿verdad? Sí. Me interesa mucho su opinión, doctora. Sí, yo lo que he visto en el tema que nosotros nos compete hoy, que es el tema de la política exterior de Argentina, y por supuesto pensando en lo que pasó en este poco tiempo que lleva de gobierno, pero donde ya se han mostrado varios gestos y varias decisiones, yo veo una política exterior muy desordenada, muy en algún sentido hasta poco profesional, ¿no es cierto? Decisiones que se han tomado y que se han tenido que volver para atrás, me refiero a, por ejemplo, los anuncios referidos al Mercosur, decisiones o gestos o comportamientos que nos han resultado puro costo, como es los anuncios que ha hecho el presidente referidos a comparar datos y que datos de contagios y de fallecidos con países de la región que después resultaron erróneos, o de países después, digamos, si tomamos, si hacemos un recuento, desde que empezó la pandemia hemos tenido dificultades, hemos tenido que salir a aclarar y llamados de diplomáticos para calmar la relación con Suecia, con España, con Chile, con Perú, con Uruguay. Es decir, hemos tenido prácticamente una serie sucesiva de tiros en el pie completamente innecesario, y esto habla del desorden y me parece un poco de falta de profesionalidad me parece que la línea técnica de la Cancillería está un poco dejada de lado, y están algunos actores que no son, no tienen demasiada experiencia y profesionalismo. ¿Y qué tiene que hacer la oposición? Bueno, la oposición acá también tiene que hacer un aporte constructivo, una crítica, una oposición constructiva, marcando los errores como fue, como en su momento se hizo con el Mercosur, ¿no? Cuando se dijo que Argentina iba a suspender su participación en todas las negociaciones que están por delante. Una decisión completamente innecesaria, porque uno de esas mesas de negociaciones no se sale así, no se renuncia, porque después tiene que tomar las decisiones tiene que aceptar y acatar las decisiones que toman los otros actores en este tipo de acuerdos comerciales. Entonces, lo que tiene que hacer la oposición es seguir marcando lineamientos generales
que en algunos casos corresponden a políticas de Estado, ¿no? La preocupación por la democracia, la preocupación por los derechos humanos, la preocupación por que de esta situación de crisis global económica no se sale con aislamiento y con cerramiento, sino buscando más oportunidades de comercio internacional. Argentina tiene una necesidad de divisas permanentes. Necesita tener, el modelo económico argentino necesita permanentemente generar divisas. Y esas divisas legítimas se hacen con exportaciones. Entonces, ahora lo empiezo a ver. No sé si lo vieron, en el fin de semana pasado hubo una entrevista al secretario de Negociaciones, secretario de Asuntos Económicos, Neme, que salió cambió su discurso. Ahora dice que Argentina tiene que abrir un poco más su nivel arancelario, Mercosur tiene que abrirse más. Entonces, estamos viendo un gobierno que está reculando en chancletas, ¿no? En ese sentido, porque vio que el acuerdo con la Unión Europea hay que apuntalarlo, en fin. Entonces, yo creo que es marcando cuando se ve una decisión errada que nos puede llevar en una dirección muy equivocada y que nos puede postergar en muchos aspectos, la oposición tiene, y además las fuerzas de la oposición, por ejemplo, los que están, el radicalismo, acá hay mucha público del radicalismo. El radicalismo tiene una enorme tradición en temas de política exterior y de diplomacia. Si hay algo en que la historia del radicalismo ha sido muy fuerte, es en grandes hitos de la política exterior argentina, entre ellos los temas de Malvinas y la resolución 2065. Entonces, nosotros, el radicalismo tiene con qué, tiene historia y tiene diplomáticos y tiene parte del partido con muchos intelectuales que pueden apuntalar en política exterior argentina. Bien. Yo le agradezco. Bueno. Le agradezco mucho, doctora, y espero que haya escuchado el diputado del Cerro, no sé si está ahí, pero vamos, diputado, haga algo, que los radicales tienen mucho para dar, lo acaba de decir la doctora, Sí, es interesante su pregunta con relación a la oposición, ¿no? O al gobierno en esta cuestión de que está tan ideologizado, que las relaciones internacionales están más permeadas por la ideología que por los intereses concretos, ¿no? Como señalaba recién la disertante, en el sentido de que ahora está tomando cuenta de la necesidad de las exportaciones para disminuir el déficit y sostener un poco el Estado que pretenden que sea omnipotente al máximo, en este momento por necesidad, no por concepto. Pero bueno, la oposición estamos tratando de salvar otros valores, ¿no? Creemos que el resorte autoritario del peronismo está en todos los momentos presente, y de paso de un autoritarismo a un totalitarismo, algunas veces esos pasos son pequeños, ¿no? De manera tal de que el resguardo de la República, separándola de la democracia, porque ahí pareciera como que la democracia es difícil de sustantivar y es más fácil de adjetivar, ¿no? Y en ese terreno tenemos grandes diferencias. ¿Cuál es el concepto de democracia? ¿Qué es? Si es un concepto sustantivo o es un concepto adjetivado como participacional, como popular, etcétera, etcétera. Creo que esa discusión teórica debe ser dada también en otros terrenos, ¿no? Así que la lucha está establecida en esos puntos. Gracias, somos muchos los que estamos, diputado, Gracias, Choco. No, gracias. sí, sabemos. No, por favor, gracias. Ahí Sabemos teníamos más del Elsa, 41. Elsa más del abusando. 41. Sí, Elsa, abusando de tu tiempo, hay una pregunta de Germán Pachi que se me pasó también, que me parece muy interesante, vinculada al tema de China. Germán, si le querés realizarla, no sé si está por ahí. Ya con esto vamos cerrando. Adelante, Germán.
Hola, buenas noches a todos. Hola, Elsa. Sí, era básicamente en ese tema de que por qué no se apuesta, ya que China va a ser la nueva potencia, acá en Argentina apostar un poco a incentivar el agro, que es una gran actividad que se le puede agregar para que hacer las exportaciones, de lo que estábamos hablando antes. Y ya que se comentaba de que va a ser el tema de la pandemia un efecto B corta, que cuando se termine la pandemia se va a empezar a resurgir todos los mercados, si es así, ¿qué opinabas vos? Para ver si se le puede dar más, incentivar más al agro, a la agroindustria. Bueno, bueno ese punto porque nos permite ver un poquito la película más larga de lo que pasó. Cuando China empezó a crecer muy fuerte, y yo colocaría 2007 en adelante, empezó a ser la locomotora de crecimiento de los países de la región. China empezó a crecer y empezó a demandar productos agropecuarios, productos primarios, ¿no? Recursos naturales, bienes primarios de todo tipo. Y esa locomotora hizo de demanda, por la cual empezó a comprar a todos los países de América Latina que justo tenían, todos no, particularmente Sudamérica, justo tenía las cosas que China necesitaba: soja, ¿no? Cobre, mineral de hierro, petróleo, ¿no? Carbón, todas cosas que China necesita. Entonces hicimos como una relación de complementariedad muy fuerte. Y eso es lo que hizo crecer la economía durante la etapa del kirchnerismo, que coincidió con altos precios de los productos primarios, ¿sí? Y que estuvo atada a esa demanda de China, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó con eso? El principal efecto que produjo es lo que le dicen reprimarización. Es decir, todo el comercio externo de estos países se intensificó a la exportación de bienes primarios. Incluso Brasil, que tenía una canasta de exportaciones con participación más industrial, empezó a dejar de exportar eso, empezó a exportar fuerte mineral de hierro, soja, cosas parecidas también a las que exporta Argentina. Entonces ahí empezó la preocupación de los sectores industriales, ¿no?, de la región, porque vieron que de la mano era muy bien, China nos compraba mucho, dinamizaba mucho nuestras economías, pero reprimarizaba y nos volvía mucho a la exportación de sectores primarios. Por supuesto, Argentina tiene un sector agroexportador muy tecnológico, digamos, con mucho valor agregado en términos tecnológicos, ¿no? No hablamos solamente de exportar granos, sino que hay mucha tecnología incluso detrás de todo eso. Pero ahora eso pasó, y ahora China está creciendo más lento, sigue creciendo fuerte, sigue creciendo, pero venía creciendo más lento, bajaba la tasa de crecimiento, porque China estaba empezando a tratar de reemplazar adentro de su economía, de su mercado, parte de eso que compraba en el exterior, ¿no? Entonces estaba volcándose más hacia adentro. Lo que está hoy por hoy, digo, en el contexto de la pandemia, afortunadamente nosotros que exportamos sector, digamos, elementos agrícolas, ganaderos, productos alimenticios, por decirlo así, ese segmento es el que menos sufrió, ¿no? Ya lo vimos en esos gráficos, ¿no? Porque de última es todo lo que tiene que ver con alimentos y alimentación en general es una necesidad básica que persiste aún en crisis. Pero el riesgo es ese, ¿no? También, que los países de América Latina terminan reprimarizándose y volviéndose demasiado dependientes de China. Que esa es la otra gran preocupación. Volvernos demasiado dependientes de un solo mercado, de un solo comprador, porque cuando uno se vuelve muy dependiente de un comprador, China pasa a ponerle precio a los productos, ¿no?
a los productos primarios. Al mineral de hierro, al cobre, ¿no? A China, a Chile le compra el cobre, por ejemplo. Y China, lo cierto es que hoy ya se volvió principal socio comercial número 1 en la mayoría de los países de la región, incluso en Argentina. Fin del año pasado, principio de este año, China reemplazó a Brasil como principal socio comercial. Así que para nosotros yo por eso hablaba de la diversificación, y la diversificación también es en exportaciones, buscar otros mercados, que no sea exclusivamente China, ¿no? Argentina ya le está vendiendo a Vietnam, por ejemplo, a Camboya, países del sudeste asiático y demás, que son compradores de nuestros productos y que nos ayuda a diversificar esa canasta. No es tan bueno depender exclusivamente del mercado de China, ¿no? Bien, Elsa, excelente, todos los comentarios te agradecen tu claridad y felicitan tu charla. Bueno, me adhiero gracias. a eso, por supuesto. Agradezco también a los integrantes del CEPAS que han participado tanto en la organización, Pacho, Hipólito, Hugo, Cristina, Daniel, Laura, Martín, bueno, todos ellos. Agradecer mucho la presencia de ustedes en esta charla. Vamos a continuar el jueves próximo. Y bueno, Elsa, un gustazo haberte tenido en este ciclo y seguramente Gracias por la seguiremos en contacto. invitación. Enorme agradecida y bueno, y la verdad que los felicito que tengan esta preocupación por la formación y seguir aumentando esta reflexión, ¿no?, que hacemos sobre los problemas de la Argentina en el mundo y hacia adentro las instituciones. Así que los felicito también por esta propuesta, esta iniciativa. Y estamos convencidos, muchas veces la política se toma con mucha frivolidad o liviandad, ¿no? Estamos convencidos que este es el camino que el radicalismo además siempre ha favorecido, ha sido un cauce para estos debates. Así que muchísimas gracias a vos, Elsa, en particular, a todos los que participaron, y el jueves próximo nos volvemos a encontrar 19 horas para la segunda charla del ciclo. Bueno, Gracias por la invitación. Gracias. muchas A gracias, Elsa. disposición. Chao, chao.